esta parte ha sido organizada llamando las herramientas para accionar. Las prácticas no simplemente se actuaría con ellas con conciencia, sino que hay quien las utiliza, las hace suyas, las guía, debe saber manejar instrumentos, conocer instrumentos, utilizarlos bien. Y entonces esas herramientas yo las he dividido en lo que se denomina instrumentos y mecanismos de acción ciudadana. En Colombia, esos instrumentos, sigamos adelantándonos ya, esos instrumentos y esos mecanismos están definidos así. ¿Qué es un instrumento? Cuando usted utiliza un instrumento es un punto de apoyo constitucional o legal que tienen las personas para probar y accionar en el logro de un derecho. Ese punto de apoyo es la Constitución. Y ello implica entonces que usted como dirigente ciudadano, como ciudadano ya formado, debe conocer la Constitución, tener noción de ella, saber moverse en ella. Y entonces usted va a poder tener mucha más perspectiva de poder hacerse sentir. O legal, conoce la norma, conoce la ley, conoce el evento internacional, lo ha tenido en sus manos. En esta parte de lo que es ese instrumento de acción ciudadana, hay algunos que los he traído y que los utilizamos porque son como los de más esencia, los más utilizables. Y ahí tenemos el derecho fundamental de petición. Es un derecho valioso, de importancia, con las cuales nos acercamos. En el taller de fondo, cuando se habla de derecho de petición, que duraría 2 días trabajándolo, se cuenta incluso la historia. Eso no nació una vaina gratuita de los reyes que se dieron en Inglaterra, sino que nació de muchas luchas, e igualmente en los franceses. Una persona que ayudó mucho en la divulgación del derecho fundamental, al derecho de petición en París. Fueron todos estos fundadores que participaron activamente, que lo divulgaron, como Maximiliano Robespierre, que era abogado, y Maximiliano Robespierre tuvo el cuidado y la dedicación de trabajarlo con poblaciones negras, con poblaciones trabajadoras, con poblaciones campesinas, para que lo hicieran valer y con ellos se hicieran respetar. Son los que más se usan. Aquí no apareció los datos de ellos. El derecho fundamental de petición está en el artículo 23 de la Constitución, en la ley 1437 y en la ley 1755 del 2015. Ya. Ese es un instrumento valioso que hay que trabajarlo mucho con las comunidades y con los dirigentes y con los concejales para que los utilicen. Hay otro instrumento muy importante, es la acción de tutela. Fue creada en la Constitución del 91 para defender los derechos fundamentales. En el artículo 86 de la Constitución se establecieron y luego se reglamentó en el decreto 2591 del 91 para poder desarrollar la acción de tutela. Hay muchos trabajos de estos y sentencias de la Corte que han dado una ruta para que la gente, al estudiarlas, pueda tener elementos para guiarse en situaciones cuando encuentre que están violando sus derechos fundamentales, como el caso de lo que les contábamos cuando veíamos el régimen municipal servicial, que se hizo un derecho autónomo que se logró establecer, que es el derecho autónomo a una administración pública servicial. Otro de los instrumentos
a utilizar es el de la acción de cumplimiento. Está establecido en el artículo 87 y se estableció para que se hicieran cumplir los actos administrativos y las leyes en Colombia, porque las leyes se hacen y no se hacen cumplir, lo que veíamos un poco en el régimen municipal. Hay muchas leyes con las cuales, cierto, se establecieron formas de participar y actuar el ciudadano en el municipio y finalmente terminaron torciéndole el cuello a la ley y la dejaron de lado, pero no había la gente con la conciencia y con la formación ciudadana para utilizar la acción de cumplimiento y hacer cumplir esas leyes porque se debían cumplir y se debían poner en ejecución. Otro instrumento que existe en Colombia para este trabajo y para hacer que las prácticas ciudadanas, cierto, tengan asidero es el de las acciones populares o de grupo, que están en el artículo 88. Y si ustedes me permiten aquí, me voy allá. Tengo la Constitución en mi mano, o los que la tienen allá, si la pueden sacar. Y ese dice lo siguiente: la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos. ¿Relacionados con qué? Ojo, con el patrimonio. Ese contrato que se llevaron, que no le colocaron las cuerdas, que nunca pusieron los postes, etcétera, etcétera, está ahí ese patrimonio. Es un patrimonio que le corresponde al municipio. Y las obras construidas ahí son patrimonio de ese municipio. El espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Y sigue el artículo mencionando. También regula las acciones originadas en daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Nos dañó a 20 personas, 100 personas, pero a mí en particular estas cosas por mala administración. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Tiene una ley que la regula, que es la 472 del año 98. Significa que eso se debe trabajar con mucho cuidado para que la gente aprenda a tener una dimensión más precisa y una dimensión accionante en la acción popular. Y hay otro instrumento que es la revocatoria directa de los actos administrativos. Usted lo encuentra en el Código de lo Contencioso Administrativo. Lo voy a colocar aquí en pantalla, este texto. Y la revocatoria se encuentra del artículo 93 al 97. Es donde usted, claro, con acompañamiento y con fundamento, puede solicitar que los actos administrativos, como el caso de un acto administrativo, es un acuerdo municipal, puede solicitar la revocatoria de ese acto administrativo, de un decreto, de una resolución. Esos actos administrativos se pueden revocar por los ciudadanos y en ellos tienen pues los fundamentos que le entrega el Código de lo Contencioso Administrativo y el de procedimiento, la Ley 1437 del 2011. Entonces, esos son los instrumentos. Los que más usa la gente a menudo es el derecho fundamental de petición. En un segundo plano, las acciones de tutela. En un tercero, la acción de cumplimiento. En el cuarto, las acciones populares. Y en un quinto, la revocatoria directa de los actos administrativos. Ese acuerdo municipal es perjudicial en esto, pero la gente hace cola y habla, va buscando precisamente al alcalde,
No, eso hay que hablar con el consejo, que es donde se gestó el acuerdo municipal, que puede haber sido hecho por iniciativa del alcalde o de algunos de los concejales que hay ahí, que lograron sustentarlo muy bien, debatirlo internamente y finalmente ese acuerdo se aprobó. Entonces, ahí está el papel de los concejales, de saber cómo orientan a su gente en la elaboración y los citan. ¿Hay alguna pregunta? No, señor, por el momento. Bueno, ¿qué es un mecanismo? A diferencia de un instrumento que es un punto de apoyo constitucional y legal, el mecanismo es una estructura operativa de carácter legal, típica y atípica, con que cuentan las personas para conversar, para negociar y para definir una situación que les afecta en sus intereses, en sus derechos y en sus bienes colectivos. Ejemplo de eso es la veeduría. La estructura es que tiene que tener un cuerpo funcional para poder que se actúe. Eso no es labor de una sola persona. Yo soy el veedor y entonces el veedor, como han formado veedores en Colombia, hay personas que han sacado recursos económicos de la gente, entonces le dan un carnet especial para hacer veedurías, pero el tipo nunca asistió a un curso, pagó una plata y se fue para su vereda. Y yo les he preguntado a muchos, oiga, ¿y cuántas veedurías usted adelanta? Y me dijo, no, hasta ahora no se ha presentado porque no hay lugar a ello, porque aquí no pasa nada donde se pueda hacer veedurías. Solo cuando uno de esos tipos que lo habían estafado asistió a un taller de lo que es realmente las veedurías ciudadanas, entonces se convenció que eso no es ya función de una sola persona, es una estructura que hay que crear y tiene ese colectivo, tiene una norma que en el caso de Colombia se demoró para hacer la ley de veedurías, la ley 850, se demoraron 13 años en el Parlamento colombiano para hacerla. Es decir, vivían muy ocupados para hacer esa ley que era una necesidad como mecanismo. Entre las que se señalan que la gente puede aprender a hacer y que las debe utilizar son las audiencias públicas. Casi todo el funcionamiento de el funcionamiento de las instituciones del Estado se hacen a través de audiencias públicas. Las que más se usan entonces son las audiencias públicas de carácter ambiental y de orden administrativo, las que tienen que ver con veedurías ciudadanas. Ya la veeduría es un mecanismo muy valioso, pero requiere formación de la gente, requiere que haya con la gente todo no solo la formación, sino un acompañamiento. Yo lo que veo que la veeduría ciudadana, ¿cierto? Quien las inscribe y quien las promueve recae en el personero municipal, pero en los municipios yo me he encontrado que el personero a duras penas lleva el libro, pero nunca promueve, ni educa, ni da elementos para eso. No son ellos los que la crean, porque todas estas que hay aquí, todos estos mecanismos, son mecanismos que tienen el instrumento de la práctica ciudadana para hacer que funcione. Las veedurías son creadas por la gente, no como me he encontrado últimamente, que es o la gobernación o es el contratista el que las lleva a crear. No, es una decisión. Si lo hace así, eso es falso y eso debe disolverse. Existe la consulta previa que trae el Código de lo Contencioso en el artículo
46. Hay una consulta previa que se hace y esa consulta previa tiene que ver en dos sentidos. La que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, que es obligatoria, hay que hacerla. Yo le tomé una fotocopia a Carmen para que pudiera repartir como la carátula de la sentencia que hizo la Corte sobre las consultas previas para los pueblos indígenas y los pueblos negros y los pueblos gitanos. Pero ahora que entró el campesinado a ser parte de eso, esa consulta va a haber que hacerla extensiva. Va a haber que trabajar con la Corte para que los campesinos puedan ejercer también consultas. Eso han tenido con el caso de la consulta el gobierno tratando de opacarla, de marginarla, de extinguirla. Y han hecho muchos actos administrativos dentro de del Ministerio del Interior, Asuntos Indígenas, para ver cómo le dan la vuelta para poder que los mineros, los corteros de árbol, los sembradores de palma, etcétera, puedan quedarse con las tierras y puedan hacer uso de los recursos exclusivamente para ellos. Hay una consulta que les decía del artículo 46 del Código Contencioso, se llama consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las formas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar. Por eso ustedes ven incluso que cuando se van a construir nuevas casas, nuevas edificaciones, para eso existen, ¿cierto?, procedimientos adecuados con los cuales se hace, se expone para que la gente del barrio, de la cuadra y demás se enteren de lo que se va a hacer y si tiene el derecho a intervenir o a oponerse a esa construcción que van a hacer a ese edificio. Aquí en Cali se hizo algo muy cerca a la estatua de Sebastián de Benalcázar, un edificio que tapaba la visión de la gente, es decir, una visión paisajística iba a quedar ocultada por un gran edificio de esos y se hizo una acción para obligar al edificio a que tenía que ser solo de tantos pisos para poder que la gente mirara el panorama desde ahí, de ese mirador de Cali. Tenemos los cabildos abiertos. Inicialmente cuando se hicieron y después de la Constitución del 91, estaban establecidos para que los consejos municipales hicieran, pero luego se extendieron a las asambleas y a otros cuerpos. La ley 134 del año 94 lo establece en el artículo 81, pero luego se abrió a más cuerpos. Yo les digo eso. Se hicieron en la ley estatutaria 1757 sobre la promoción y protección del derecho de participación democrática. Se estableció para hacer ese tipo de actuación y también tenemos lo que se llama la reunión y la manifestación pública, es otro mecanismo. Está establecido en la Constitución Política de Colombia en el artículo 37 y hay una serie de sentencias dadas por la Corte Constitucional
donde la Corte recalca la importancia de que las manifestaciones públicas no pueden ser suspendidas por el administrador público, porque son un requisito de orden constitucional y están en una escala donde hace parte de los derechos fundamentales el derecho a reunirse y a manifestarse pública y pacíficamente. Trataron de hacer un control sobre eso y, digamos, echarle zancadilla a través de esta ley que es la 1757 del 15, con una serie de formas de minimizar la fuerza de esto, pero ese es un derecho fundamental y es un derecho de orden internacional también. Tenemos 10 minutos, Fabio. Ah, tenemos 10 minutos más. Listo. Tenemos otro mecanismo que fue creado por ASDES que se llama el Conversatorio de Acción Ciudadana. Se establece en la Constitución Política en el artículo 40 y en la Ley 134 del 91 está el artículo 1. Ese conversatorio es una forma en que el pueblo, bajo un proceso de formación, llega al final a conversar sobre asuntos de interés con el Estado y son ellos, son los que iniciaron el proceso, la visión sobre lo cual van a conversar y conversan, y a través de la conversación, que hay un procedimiento adecuado, se llega a acuerdos que se deben cumplir por parte de la administración y se terminan los acuerdos firmados y se les hace seguimiento a esos acuerdos. Quien más ha utilizado el Conversatorio de Acción Ciudadana ha sido el WWF, que no recuerdo cuántos se han hecho aquí, que hemos acompañado en Colombia. Carmen me podría, que tiene más precisas las cosas, cuántos han sido los que se han hecho en Colombia. 12, una docena. Una docena. En varias partes del país. Y la gente ha aprendido a sentarse a hablar. Nació de un primer conversatorio que hicimos, que se hizo en el Pacífico, sobre las piangüeras. La gente después, me decía un periodista que preguntaba qué era lo más importante que se había logrado, y pues además de los acuerdos que se establecieron con las administraciones municipales y el Estado, la gente aprendió a liberar la palabra, ya aprendió a hablar, aprendió a perder miedo a tener a funcionarios frente a frente y a decir con una posición clara y precisa y un lenguaje que fue perfeccionando no a través de la palabra ni el enojo ni la sátira, no, a través del lenguaje que corresponde dentro del marco de la normatividad a hablar y a lograr acuerdos específicos. Para las administraciones municipales eso no ha sido puesto en compañía porque la gente le teme. Ustedes saben que incluso el presidente que actualmente tenemos no fue nunca a hablar con la gente del Cauca, mandó a otros. El presidente duro y fuerte había ido a hablar con la gente, con su pueblo cara a cara. Y tenemos otro que son las mesas de gobernabilidad, que también es un mecanismo atípico, así como el conversatorio. Esa mesa de gobernabilidad entonces nos permite, con un colectivo, con una estructura organizativa, mirar cómo se adelanta la gobernabilidad en los municipios, tanto desde el punto de vista de la administración municipal como desde el punto de vista de los consejos municipales. Y se hace estudios, se hace un poquito como el estudio del conversatorio, pero con ellos se conversa sobre las cosas y se ve cuáles son los vacíos que hay en uno y en otro, las acciones no cumplidas, el plan de desarrollo no ejecutado, etc. Y finalmente la consulta popular, que también está establecida en la Ley 134 del 94,
son las consultas que se hacen directamente por parte de la Presidencia de la República, por parte de los gobernadores o por parte de los alcaldes. Esa consulta, pues también hace parte de estos mecanismos, está codificada, está normatizada. Entonces, esos son los mecanismos que más se han venido usando. Para ellos, pues necesariamente hay que hacer una formación con la gente, incluso para las reuniones y manifestaciones públicas, aunque la gente se las ha ideado y últimamente hemos visto en el mundo muchas de las formas de apaciguar la represión del Estado con organismos como el SMART, que a menudo ha causado muchos daños en América. Conozco muchos casos, le he hecho seguimiento, digamos, a noticieros y a prensa de los daños en la vista que se hizo en Chile, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en América Central, que son muchos los casos que se han perdido, vidas que se han perdido enteras, porque no se permite que la gente se reúna y se manifieste público. Para eso también hay que aprender a manifestarse y hay que, no digamos, hacer una cartilla, pero sí unas especies de sesiones especiales para que cuando se acude a esas manifestaciones haya control incluso de los que en la manifestación se meten y no son de la manifestación. Cuando se participa, como lo hacía un poco la Guardia Indígena NASA, que en las marchas primeras que se hizo, manejaban la gente, sabían que en esta parte de la marcha eran los de las veredas tales y tales y solo estaban ahí. Muchas veces ahí cogieron gente del ejército, gente de la policía o gente del DAS que se metía y entonces fueron retenidos y fueron reprendidos por la Guardia y fueron puestos en conocimiento de que el Estado estaba realmente obstruyendo el ejercicio de ese derecho de reunión y manifestación. Lo que estamos haciendo aquí en el chat es eso. Nos estamos reuniendo y nos estamos manifestando en conocimiento desde el punto de vista de cómo ejercer los derechos, cómo ejercer mecanismos, cómo ejercer prácticas, cómo llegar al conocimiento normativo para que la gente pueda hacer más ejecuciones en las cosas. ¿A qué horas han puesto ustedes el descanso? Después de esto, Fabio. Listo. Vamos entonces. ¿Cuándo surge la acción ciudadana? Surge cuando el ciudadano comienza a ver que el Estado y los particulares menguan sus derechos individuales y colectivos. Ahí siente la necesidad de hacerse sentir, de manifestarse y busca cómo defenderlos. Es ahí cuando por primera vez aparece la necesidad de accionar, de mover los órganos de la institucionalidad del Estado y de empezar a pensar accionando, a informarse para accionar y a prepararse para accionar y a trazar la ruta del sujeto accionante. Esta parte es importante, esta diapositiva, para que la tengan en cuenta, porque si la vuelven a leer, ¿cuándo surge? Ya, ¿qué hay que hacer para accionar? Y cómo en la medida en que accionamos nos volvemos sujetos accionantes. No jodones, como dicen algunas administraciones. No, nos volvemos sujetos. Nos hacemos ver, nos presentamos. Somos nosotros los que aportamos la plata para que el Estado funcione. ¿Listo? Muchas gracias ahí.